Bien, ¿qué tal? Estamos en compañía de la doctora Sandra Carrillo y con ella vamos a conversar sobre un tema muy importante y es que ya finalmente, bueno, estamos en ese proceso de reglamentación de la ley, pero ya debidamente pues aprobada y ya una realidad. Hablábamos antes, previo a la entrevista y hago referencia a que vi que la entrevistaba el amigo Iván Donoso de la Asamblea Nacional. Me pareció muy interesante el contenido y también la oportunidad pues para compartirlo con los oyentes de Radio Panamá y de nuestras redes sociales. Doctora, bienvenida. Háblanos un poco de ese proceso, ¿no? De lo difícil que fue y de cómo lograron finalmente una ley consensuada y tan, digamos, evaluada por diferentes sectores. Sí, la verdad que fue un proceso bastante largo, tortuoso, pero finalmente tuvo un final feliz, como tú lo dijiste. Comenzó como el proyecto de ley 153. Se propuso con la Fundación Luces. Yo soy voluntaria de la Fundación Luces. Desde la Fundación Luces pedimos que algún diputado de la Asamblea Legislativa presentara este proyecto de ley, ya que vimos la necesidad, sobre todo en los niños con epilepsia refractaria y la evidencia que había en tantos países que estos niños con epilepsia refractaria se mejoraban con las terapias cannabinoides. Entonces todo empezó hace 5 años, se presentó el proyecto, fue un proyecto que pasó por muchos cambios. Yo fui invitada a las mesas técnicas del Consejo de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, con otros participantes también de la Fundación Luces. Y bueno, la ley fue evolucionando, tuvo muchos tropiezos, pero finalmente después de 5 años y gracias a la voluntad política, que no me canso de repetirlo, que hubo por parte de los diputados de la Asamblea, y específicamente le doy crédito al doctor Cristiano Adames, actual presidente de la Asamblea Legislativa, quien le puso el corazón a esta ley, porque esta es una ley que busca darle calidad de vida a los pacientes que sufren, a los pacientes que tienen estas patologías que son tan difíciles de controlar y donde las terapias cannabinoides son una alternativa tan importante. Oiga, y se establecieron sobre todo las ventajas. ¿Cómo beneficia la salud de la persona, más allá de algunas dudas que le iré preguntando más adelante, pero sí sería importante dejar claro cómo mejora la salud y la calidad de vida de las personas que van a utilizar la cannabis como medicina? Claro que sí. Bueno, como médicos tenemos la responsabilidad de tratar a nuestros pacientes basados en la evidencia científica. Lo que nos dice la evidencia científica, que es evidencia científica sólida, para no entrar en mucho tecnicismo médico, son estudios randomizados, controlados, revisiones sistemáticas, que son el gold estándar de la literatura médica. Está respaldado que las terapias cannabinoides son útiles para el tratamiento de pacientes, como lo dije ya, epilepsias refractarias, o sea, epilepsias que ya vienen siendo tratadas con otros medicamentos, 2, 3 medicamentos, muchos tratamientos, y los pacientes no responden. Aquí es donde las terapias cannabinoides o el cannabis medicinal le dan una gran calidad de vida a estos pacientes y les disminuyen las convulsiones en una cantidad importante. Otra patología, por ejemplo, como el dolor crónico. Sabemos que más del 40% de los pacientes a nivel mundial sufren de dolor crónico, y las terapias cannabinoides son útiles en tratamiento de dolor crónico, por ejemplo, dolor de tipo neuropático, dolor de tipo como la artritis, artrosis, fibromialgia, dolor de tipo oncológico, o sea, los pacientes que tienen cáncer y sufren de dolor. También tiene utilidad en aliviar las náuseas y el vómito inducidos por la quimioterapia en los pacientes que tienen cáncer. También hay muy buena evidencia de que ayuda a los pacientes que tienen esclerosis múltiple y sufren de espasticidad y dolor. Entonces tenemos estas patologías para las cuales hay muy buena evidencia científica y que son una herramienta importante que los médicos deben tener en consideración. No son un tratamiento de primera línea, no es que un paciente convulsionó por primera vez, entonces hay que darle cannabis. No, primero lo tiene que ver el neurólogo, primero hay que hacerle una evaluación, empezarle con los tratamientos que se dan en un paciente con epilepsia, y ya si estos tratamientos no funcionaron, entonces aquí es donde entra el cannabis como una alternativa para esos pacientes que ya no tenían otra opción. ¿Y cuál era la vida de estos pacientes antes de utilizar el cannabis como medicamento?
era bastante complicado el escenario. Sí, tenemos testimonios muy bonitos a nivel mundial y de hecho la epilepsia ha sido la patología que ha sido la que ha llevado a los países a legalizar el cannabis medicinal, a la mayoría de los países. Por un ejemplo, tenemos pacientes que tienen hasta 400 convulsiones al día, que como lo digo, ya son epilepsias refractarias, que ya tienen 2, 3, 4 medicamentos, algunos que hasta han tenido cirugía y a pesar de esto no les disminuían las convulsiones. Con las terapias cannabinoides, las convulsiones les reducen a la mitad, a más de la mitad, inclusive en algunos casos hay pacientes que quedan sin convulsiones, pero la mayoría de las veces lo que vemos en la gran mayoría es que se reduce la cantidad de convulsiones y al reducir la cantidad de convulsiones en un paciente, por ejemplo, un paciente que convulsionaba 400 veces, que quede con 2, 3 o 10 o 50 convulsiones en vez de 400, esto le mejora la calidad de vida a ese paciente porque es un paciente que ya va a estar un poco más consciente, es una mamá que va a tener más tiempo de dedicarle a los hermanitos, es una madre que tal vez pueda ir a trabajar. Entonces no solo le mejora la calidad de vida al paciente, sino que mejora la calidad de vida de esa familia y por eso es un impacto social tan grande el que tiene la legalización del cannabis medicinal al mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro. Al igual, por ejemplo, en pacientes con cáncer en etapa terminal, las terapias cannabinoides, el cannabis no cura el cáncer porque no podemos empezar a decir cosas que no son, sino que apegarnos a la evidencia. Pero si estos pacientes con cáncer que sufren de dolor, que no duermen bien, que no comen bien, que tienen náusea y vómito por la quimioterapia, las terapias cannabinoides les ayudan en esa etapa, en esas etapas finales de la vida, les ayuda con el dolor, con el insomnio, les ayuda a mejorar el apetito. Entonces estamos hablando mejoría de calidad de vida. Y no va a ser tan fácil como que llego yo y le digo al doctor, recéteme marihuana medicinal, por favor, y voy yo a la farmacia, que no tengo nada que ver con lo que usted ha mencionado, eso no va a ocurrir. O sea, es un tema, es un proceso. Así es, de hecho esta es una ley que fue una ley muy consultada, tiene muchos actores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, obviamente el Ministerio de Salud, Farmacia y Droga, la parte de estupefacientes porque es una sustancia controlada y va a ser monitorizada con unos protocolos muy estrictos, solamente recetada por un médico, monitorizada por un médico y como tú lo dices, no es que un paciente va a llegar un pelado de 15 años, de 17 años a decirle al médico, no, es que yo quiero que me receten cannabis, no es así. Tiene que ser un paciente que el médico evaluó, que se demostró que tiene una patología después de haberle hecho muchos exámenes, de ver que tiene un historial de una enfermedad que amerita o que se beneficia de esta patología y en el momento que el médico la receta es una sustancia controlada que se va a vender solamente en farmacias que tienen licencia para dispensación de sustancias controladas. Entonces, es una ley que es una ley muy robusta y que se hizo para proteger a los pacientes, para ayudar a los pacientes que están sufriendo y para que los pacientes tengan medicamentos de alta calidad, porque aquí lo importante es que al paciente se le dé un producto que sea avalado por Farmacia y Droga y que sea un producto seguro. Hay un problema muy grande y es que están vendiendo en la calle productos que no tienen registro sanitario, no son avalados por Farmacia y Droga y eso le puede causar un daño a un paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, no comprar en la calle. Hasta hoy no hay ningún producto que esté avalado por el Ministerio de Salud o por Farmacia y Droga que se pueda vender o que tenga registro para la venta, porque la reglamentación todavía no ha salido. Entonces, los que están comprando en la calle están comprando un producto ilegal y que no cumple con las normas de seguridad que el país puede ser contraproducente. Demanda para la seguridad del paciente. Puede ser contraproducente para la salud también, ¿no? A no ser algo legal. Sí. Exactamente, sí, porque estos productos, al no tener registro sanitario o no estar avalado por el Ministerio de Salud o Farmacia y Droga,
pueden estar contaminados. Se han visto muchos casos en muchos países donde recogen estos productos que venden en la calle y resulta que están contaminados con metales pesados, con micotoxinas, que no tienen los contenidos que dicen en la etiqueta, y esto es un problema muy grave, porque pongamos un ejemplo, un paciente con epilepsia, es un niño que tiene una patología del sistema nervioso central, y le damos un producto que tiene metales pesados o micotoxinas, que eso es neurotóxico, le estamos haciendo un daño peor a este paciente. Entonces aquí yo llamo a la ciudadanía. Yo entiendo la desesperación que muchos tienen, pero hay que esperar a que tengamos ya el producto avalado por el Ministerio de Salud y por Farmacia y Droga, que va a ser un producto seguro para tratamiento de pacientes. Oiga, y ahí, para finalizar, hay quienes dicen que este sería el primer paso para legalizar otras sustancias o otras drogas. ¿Qué responde usted, doctora? Bueno, la verdad que en diferentes países, hay países que han regulado otro tipo de sustancias. Realmente en Panamá el objetivo fue netamente medicinal. El espíritu de la ley es la legalización del cannabis como medicina. El uso recreativo y de otras sustancias sigue siendo penalizado, y al que lo encuentren en posesión de este tipo de sustancias va a ser procesado por la ley. Sigue siendo ilegal. En Panamá solamente se legalizó el uso medicinal, y el uso medicinal es un uso que está respaldado por una receta médica y un medicamento que tiene los controles del Ministerio de Salud y de diferentes entidades del gobierno. Muchas gracias, doctora Sandra Carrillo, por compartir con nosotros y por ilustrarnos sobre las ventajas y bueno, felicitaciones por el esfuerzo, porque entendemos que al final se trata de mejorar la calidad de vida de todos los pacientes de las enfermedades que usted mencionaba anteriormente. Y bueno, gracias por compartir esta información. Que tenga Así es, muchas gracias, porque tenemos que seguir haciendo mucha educación. Hay que hacer mucha educación para médicos, personal del área de la salud y para los pacientes, para que conozcan más cómo funciona. Muchas gracias. Gracias.